estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Esta iglesia es conocida dentro de Lima al Encuentro con Dios. Y yo siempre he oído de la iglesia, pero no he tenido hasta ahora la bendición de conocerles y de compartir con ustedes. Así que estoy muy feliz de poder compartir nuestra fe, nuestro amor al Señor y nuestro compromiso con Él. He orado que el Señor nos hable, que el Señor hable a nuestros corazones. Él siempre habla, pero no siempre oímos nosotros. Así que vamos a decirle en oración que abra nuestros oídos. Pídele tú que Él te hable, es decir, que tú le escuches. Muy bien, oremos. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo oramos. Háblanos, Señor. Habla al corazón. Concédenos, Señor, no solo oídos abiertos, sino un corazón dispuesto para ti. Que podamos oír esta noche, Señor, el clamor de las almas. Y que tú despiertes en nuestro corazón un amor especial por nuestra ciudad, por nuestra Lima. Habla a tu pueblo. Danos sensibilidad espiritual, que tu espíritu trabaje aquí en cada uno de nosotros. En mí, por favor, y en cada uno de tus hijos, tus hijas aquí reunidos. También de quienes más tarde oirán, participarán del culto y de tu palabra. Todo sea para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Como han oído, yo tengo un recorrido largo en las cosas del Señor y también en la iglesia como pastor. En la fe tengo 57 años, me convertí muy jovencito, un adolescente en realidad. Y han pasado los años. No parece, pero han pasado muchos años. Y en cuanto al ministerio también son 50 años sirviendo al Señor. Y uno va aprendiendo cosas, se va dando cuenta de cosas, ¿no? Porque uno convive en la iglesia. Yo he sido pastor, imagínense, tanto tiempo, y uno aprende algunas cosas que no son fáciles de captar, pero allí están. Debemos ser sumamente cuidadosos. Cuando yo era un pastor jovencito, en realidad era recién graduado del seminario, tenía 24 años, 25 años, y empecé como pastor asistente de don Alfredo Smith, que ustedes conocen. Mi viejo, le digo yo, porque él es como un papá para mí. Y siendo su asistente, teníamos un culto, un domingo, hermoso culto. La iglesia, el templo, lleno, lleno. Y al terminar de predicar el pastor, yo lo seguí, porque él se dirigía a la oficina pastoral, y yo como pastor asistente lo acompañaba. Y yo noté en su rostro, después de ese culto preciosísimo, noté algo que me motivó a preguntarle, haciéndole un comentario acerca de la iglesia. Más que pregunta, era un comentario. Le dije, pastor, qué lindo culto, linda la iglesia. Y me disfrutó oír lo que él me iba a responder. Yo esperaba que me dijera, sí, Pepito, pues así me han tratado él de Pepito. Sí, que estaba encantado también como yo. Pero él volteó con su rostro para mí inolvidable y dijo así, mire, Pepito, dijo, solo Dios sabe cuánto de esto es trigo y cuánto es paja. Jovencito yo, con una lectura, y él tenía otra lectura. Por eso es que quisiera empezar esta noche con una pregunta para ustedes. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo sé que realmente amo al Señor? Si le
preguntara a usted, ¿amas al Señor? Yo sé que la respuesta va a ser inmediatamente sí, ¿no es cierto? Pero la pregunta que estoy haciendo es, ¿cómo sé? Si tú hubieras tenido la oportunidad de dialogar, por ejemplo, con Nicodemo de la Biblia, y le hubieras preguntado a él, ¿amas a Dios? ¿Qué te hubiera respondido él? Que sí, pero en su diálogo con el Señor Jesucristo, el Señor le muestra cuán lejos estaba de Dios. Por lo tanto, él no amaba a Dios. Por eso la pregunta, ¿cómo sé? ¿Cómo puedo librarme del error, de la gran equivocación? Comentaba con los pastores hace un momento que en el tiempo de Jesús, los fariseos eran la crema innata religiosidad judía. Nosotros ahora tenemos toda una conceptuación negativa, ¿no es cierto?, de los fariseos. Pero en su tiempo, ellos eran los indiscutibles, conocedores de la Escritura, fieles en cuanto a la ley, minuciosos, ustedes lo saben. Y no tuvieron ojos para reconocer al Redentor, al Salvador, al Mesías que estaba delante de ellos. ¿Cómo sé que amo a Dios? ¿Cómo sé que soy un auténtico cristiano? Yo le podría decir un montón de cosas como pastora. Lo religioso puede tendernos una trampa. ¿Cómo sé que realmente amo al Señor? Y entonces vamos a dar la respuesta a esa pregunta desde misiones. Porque lo lindo de misiones, ¿no?, que es lo que estamos iniciando esta noche, es que nos da luz acerca de la autenticidad de nuestra fe. Como lo vamos a ver hoy, quiera nuestro Dios que pueda expresar lo que está en mi mente, en mi corazón, y que el Espíritu del Señor lo ponga en ustedes. En mí primero y también en ustedes. Lo que nosotros encontramos como rasgo muy común en el corazón es una indiferencia hacia el prójimo. Por eso el Señor ata el amor a Dios con el amor al prójimo. Amarás a Dios, amarás a tu prójimo. Porque nosotros no tenemos un amor para el prójimo. En realidad, el amor al prójimo está atado al amor a Dios. Si voy a amar a mi prójimo, primero tendré que amar a Dios. Si no amo a Dios, imposible que ame a mi prójimo. ¿No es cierto? Por eso misiones. Misiones tiene que ver con el amor al prójimo. Pero esencialmente, misiones tiene que ver con el amor a Dios. Si amo a Dios, amo misiones. Si no amo a Dios, no amo misiones. Por lo tanto, si no amo misiones, no amo a Dios. Estamos dando la respuesta. La indiferencia, ¿no es cierto?, como actitud común frente a mi ciudad. Ahora, aplicando el asunto ya de amor a misiones, amor a Dios, amor a misiones, la pregunta es, ¿amo mi ciudad? ¿Amo a mi Lima? ¿Cuánto la amo? ¿O me ha invadido y reina en mí la indiferencia? Lima con sus 11 millones de personas. Estos días pensando en el tema de hoy, pensando en ciudades, ¿no? Y si mis datos son correctos, hay ciudades que tienen una población mayor a la de todo el país. Tokio, por ejemplo. Nueva York. Y lo que reina en el corazón común, en nuestra naturaleza humana, no es amor, ni por el prójimo, ni por nuestra ciudad, sino más bien una indiferencia. Ahora usted dice, está hablando, este pastor está hablando de la gente afuera, pero no de la iglesia. ¿Cómo sé que mi iglesia ama a su ciudad? En realidad, el amor a la ciudad
por parte de la iglesia, por parte de los creyentes, por parte de los pastores, me incluyo, tiene que ver con la espiritualidad. Una iglesia espiritual ama su ciudad. Y querido pastor, cuando veo la proyección, ¿no es cierto? Ahora, el asunto es que no solo esté esto en el corazón de nuestro pastor, sino esté en el corazón de toda la iglesia. Porque la herramienta de Dios, sí, es la iglesia encabezada por el pastor, pero es la iglesia. Y entonces debemos ser muy cuidadosos de no caer en la indiferencia, la insensibilidad, nuestra lima. ¿Qué sientes cuando prendes el televisor para ver las noticias? Las noticias son monstruosas ahora. Que mataron, que una bala, que mató a una niña, que alguien fue al banco y lo asaltaron y lo mataron para quitarle lo que sacó, etcétera, etcétera. Ustedes lo saben de memoria. La pregunta es, ¿qué siento cuando oigo eso? ¿Qué siento? ¿Me es indiferente? ¿Qué siente Dios? Vamos a ver eso en la palabra del Señor. Ahora usted me puede decir, pastor, está siendo muy negativo. No, la iglesia puede caer en eso. Y te hablo de una iglesia, mira. Hay una iglesia que se conceptuaba muy espiritual, pero en realidad era pobre, miserable, ciega. ¿Se acuerdan cuál era? La iglesia de la Odisea. Era iglesia, pero fría en cuanto a amor a Dios y amor a su prójimo, aunque era visiblemente una iglesia próspera. Eso se lo he dicho a Lince más de una vez, ¿no? Iglesia grande, con tanta bendición, pero hay que cuidar el corazón. Vamos a la palabra del Señor para ver que esto, que implica amar nuestra ciudad y amar las ciudades y amar la obra misionera, no es tan fácil. Y entonces vamos al libro de Jonás, ¿ya? Que es un libro chiquito. Vamos a ver algunas cosas de Jonás, ¿no? Y les voy a leer algunos versículos, ¿no? Muy poquitos, pero para que conocemos la historia, pero podamos reflexionar en esta noche acerca de la responsabilidad que nosotros tenemos sobre no solo nuestra ciudad, sino las ciudades. Porque el Señor, cuando nos manda a hacer misiones, nos dice que vayamos desde nuestra Jerusalén, ¿no es cierto? Y luego vamos avanzando hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, no están descartadas las otras ciudades, mucho menos nuestra propia ciudad. Jonás, capítulo 1, versículo 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí en este versículo que el Señor está hablando a Jonás, hay cosas bien interesantes acerca de Dios y las ciudades. Lo primero que llama la atención es que Dios tiene los ojos sobre Nínive. Y Nínive no era una ciudad de la Tierra Santa, no era una ciudad en la que vivían judíos, no era una ciudad de Palestina, no era una ciudad de Israel, era una ciudad ajena. Era la capital de Asiria, enemigos de Israel, conquistadores, duros, difíciles. Y Dios tiene los ojos sobre ellos. Esto es bien interesante, porque nuestra mente puede rápidamente desarrollar la idea de que a Dios no nos mira, Dios no ve, a Dios no le importa. Y no es así. Dios le dice a Jonás: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios ve, Dios observa, y Dios comunica sus cosas a los suyos. ¿Por qué? El pecado, esta gran maldad, provoca la reacción de la justicia de Dios. Por lo tanto, el juicio. A veces nosotros hacemos lecturas muy socioeconómicas acerca de la realidad de los pueblos.
Pero nosotros los cristianos sabemos que lo esencial en el ser humano y por lo tanto en los pueblos no es lo socioeconómico, no es lo sociopolítico, es lo espiritual. Y eso es lo que nosotros encontramos aquí. Delante de Dios, Dios ve el pecado, ve la maldad e inmediatamente se moviliza Dios. ¿Y cómo se moviliza? Yendo a Jonás y diciéndole: Jonás, es necesario que prediques en esta ciudad. Una ciudad a la que Jonás tiene el menor afecto. No tiene el menor afecto. Qué interesante, ¿no? Que Dios puede estar poniendo en tu corazón ciudades por las que tú ni sientes nada. Yo he encontrado hermanos sufrir y llorar por ciudades que nunca han conocido de manera directa. Pero ¿cómo? El Espíritu del Señor lo ponía. Ustedes saben la historia de Simpson seguramente, ¿no? Simpson agarraba un globo terráqueo, el fundador de la Alianza, y oraba. Y se dice que cuando él oraba, abrazado el globo terráqueo, sus lágrimas caían sobre ese globo terráqueo. Orando. Tantas veces yo he pensado en esto, ¿no? Lágrimas que seguramente cayeron sobre Perú y cayeron sobre Lima, que implicaban oración, clamor, Dios obrando, Dios actuando. Ese es Dios. El interés de Dios por Nínive, que insisto, no era una ciudad del pueblo de Dios, no era una ciudad israelita, era una ciudad pagana, diríamos, ajena, con sus ídolos, etc. Pero está en los ojos de Dios, en el interés de Dios. Ahora, bien. ¿Pero qué de Jonás? Porque a eso íbamos. ¿Qué de Jonás? Mientras que Dios tiene su interés, sus ojos puestos en Nínive, Jonás es completamente ajeno. Porque mire lo que dice la palabra, y usted conoce la historia. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, etcétera, etcétera, etcétera. Usted conoce la historia. Este es Jonás. Ahora, permítame hablarle como pastor promotor de misiones. He sido pastor, ya estoy jubilado, he sido pastor de una iglesia misionera. Pero iglesia misionera con un porcentaje que no es de envidiar realmente. El porcentaje de hermanos que se involucran seriamente en misiones no llega al 30%, en el mejor de los casos. Y si yo les diera cifras, Lince tiene una muy buena ofrenda misionera para obra misionera, pero eso equivale al 30%. Es decir, un 70% que es de lo mejor. Porque les podría hablar de otras iglesias que no llegan ni al 5%. Y otras que no llegan ni al 0.01%. Cuando escuché el primer dato que oí de inversión misionera del pueblo cristiano en misiones, inversión misionera, dinero para misiones, me espanté porque era 0.013%. O sea, somos Jonás. Jonás nos llama la atención, ¿no es cierto? Pero muchos en la iglesia son Jonás. No hay interés. Y uno puede decir, porque usted sabe la argumentación que se da detrás de la actitud de Jonás. Dice, Jonás en realidad era un patriota. Alguien que, viendo que los asirios eran un problema para los israelitas, entonces él quería que le vaya mal a los asirios y por lo tanto a Nínive. Pero ese es cristianismo sociopolítico. Los cristianos no nos regimos por lo sociopolítico. Nos regimos en la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios, en el amor de Dios. Y el mandato del Señor es, todos lo conocemos, ir a todas las naciones. Y entonces, Jonás lo que está evidenciando en su desinterés por Nínive no es otra cosa que su nulidad espiritual. Y ojo, es el profeta.
Esto es terrible, pero así acontece. Y mire lo que hace Dios. Dios lucha con Jonás. Usted sabe que no lo deja. No es que Jonás huyó y Dios dijo, bueno, pues no quiere él, ¿qué voy a hacer? No, se fue, Dios lo sigue. Él huye y Dios va atrás. Y Dios lo puso en el vientre del gran pez para que allí él reaccionara y él decidiera ir a donde lo está mandando el Señor. Es decir, el Señor no lo deja, el Señor tiene propósito salvador, redentor y va a pelear con nosotros, como lo hizo con Jonás. Y Jonás, eso también es triste, ¿no? Porque Jonás va a Nínive, usted lo sabe, y predica. Y cuando ve el arrepentimiento, se enoja. ¿Y cómo podemos tener un corazón así? Y Dios es precioso, ¿no? Porque Dios busca que él entre en razón y se alinee con el corazón de Dios. Y ustedes saben la historia que contamos a los niños en la escuela dominical, ¿no es cierto? Jonás, amargado, el sol, verano fuerte, así que lo está quemando. Y Dios permite una enredadera que nace, crece y le da sombra, ¿no es cierto? Pero solo un día, porque al otro día la enredadera está muerta. Y otra vez comienza a renegar él pensando en la enredadera, en la plantita. Y Dios le dice, Jonás, ¿tú tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche creció y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad? Es el corazón de Dios, ¿no? Aquí el corazón de Dios para con un terco, duro, como Jonás, queriendo que Jonás adquiriera en su alma lo que Dios tiene, amor redentor. Por un pueblo que, repito, no tiene nada que ver con Israel. No es del pueblo amado, es de los asirios. Ahora, vamos a otra reacción que será lindo que la tengamos nosotros. Y le oro al Señor que así sea aquí, pero también aquí. Es decir, no solo para decirle a ustedes, sino amar nuestra ciudad como lo hizo Abraham. Génesis 18. Ese es encantador. Génesis 18. En Génesis 18 se habla de Sodoma y Gomorra. Y al igual que como en el caso de Nínive, Dios ve la maldad, el pecado en Sodoma y Gomorra. Y Dios, otra vez, así como para Nínive buscó a Jonás, para Sodoma y Gomorra buscó a Abraham. Vamos a buscar algunos versículos para leer, meditar y márquelo usted en su Biblia, ¿no? Son versículos que a mí siempre me han bendecido y me han desafiado, ¿no? Versículos 20 y 21. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Otra vez Dios sobre los pueblos, las ciudades. Tremendo, ¿no? O sea, Dios tiene los ojos sobre Lima indiscutiblemente. Repito, Dios tiene los ojos sobre Lima, eso no se puede ni dudar en lo mínimo. Lo tuvo sobre Nínive, lo tuvo sobre Sodoma y Gomorra, por supuesto que lo tiene sobre Lima. Y así como Dios buscó a estos hombres hallando un corazón duro, busca ahora y seguramente hay corazones duros. Pero Dios también halla corazones como los de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Cuando Dios le dice esto que acabo de leer, dice,
Se apartaron los acompañantes del Señor. Voy al versículo 23. Y se acercó a Abraham y le dijo, en la respuesta de Abraham a lo que Dios le ha dicho sobre Sodoma y Gomorra. Y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Es una pregunta retórica, ¿no es cierto? Porque la respuesta se sabe, no. ¿Destruirás al justo con el impío? No. Es la respuesta. Es la argumentación de Abraham. Abraham responde inmediatamente a la proposición de Dios que tiene que ver con la apertura del corazón de Dios. Que cuando Dios va a Jonás, abre el corazón. Cuando Dios va a Abraham, abre el corazón. Lo que Dios está expresando a Abraham es, hijo, Sodoma, Gomorra, pecado, juicio, condenación. Eso es lo que está diciendo. Y Abraham reacciona. Y por eso Abraham comienza a interceder. Y le dice, pero ¿y qué de los justos ahí? Y usted conoce la oración de Abraham, ¿no? Dice, hay 50 justos tal vez allí. ¿Y entonces qué vas a hacer? No, si hay 50 justos, no caerá juicio sobre ellos. Y Abraham sigue, ¿no es cierto? ¿Y si hay 45? Y usted encuentra algo que es tremendamente llamativo ahí porque es, si hay 50, si hay 45, si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10, en una intercesión incesante de un corazón que responde conforme al amor de Dios. Ahora escúcheme esto, porque esto es tremendo también. El pecado tiene que traer el juicio de Dios, inevitable. Y Dios no puede cortar el juicio, porque el pecado, el mal, tiene que ser enjuiciado y tiene que ser castigado. Con el mal, con el pecado no se puede jugar. Dios no lo pone de lado, sea en nosotros o sea en otros. Pero escuche esto, aquí está lo hermoso, que el Dios justo y de juicio es también Dios de amor, de gracia y de misericordia. Y por eso buscó a Jonás y por eso busca a Abraham y por eso te busca a ti. Y por eso me busca a mí. Y lo que me duele es que él puede hallar un Jonás en mí. Y no debe ser así. Debe hallar un Abraham. Dios busca hijos, hijas, que mientras Él extiende lo que tiene que extender, el juicio y la condenación, sus hijos recojan su gracia y contrapongan al juicio la gracia de Dios como Abraham. En este pasaje de Dios, Sodoma y Gomorra y Abraham, lo que encontramos nosotros es el choque entre el juicio de Dios y la gracia de Dios. Y Dios lo está buscando. Dios sabe que el juicio corresponde y Él sabe que su gracia es la única que puede detenerlo. ¿Acaso no dice el profeta Ezequiel que cuando Dios va a enjuiciar, va a destruir, Él busca que alguien esté en la brecha para impedirlo? Y dice con lamento Dios, vía el profeta Ezequiel, no lo encontré, dice. Por eso es que le decía, misiones, la participación en misiones nos permite la respuesta a la pregunta, ¿no? ¿Cuánto amo a Dios? Si hubiéramos encontrado a Jonás antes de, y le hubiéramos hecho la pregunta, ¿no? ¿Amas a Dios? No, sí le amo. ¿A predicar a Nínive? No, eso no. Entonces, ¿amaba a Dios? Qué importante hacer
el análisis, pero desde esa óptica, la óptica de las misiones. Los pueblos que son gobernados, usted lo sabe muy bien, ¿no? Y luchamos con nuestros políticos, nuestros gobernantes, usted lo sabe bien, ni qué hablar de eso. No se gobiernan básicamente, esencialmente, políticamente. Escuchemos, es espiritualmente lo que rige, es lo espiritual lo que rige. Yo he trabajado por 27 años hasta ahora, sigo yendo mucho menos, en un país que adoptó el ateísmo. Y se hace lecturas políticas, ¿no es cierto? Pero ¿son los pueblos encadenados políticamente solamente? ¿No dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huesos? O sea, nuestra lucha es contra lo que es lo central, que es lo espiritual. Es el mundo demoníaco, es el reino del pecado. Y la iglesia es la luz y la sal. Nosotros tenemos que replantear las cosas entonces. A mí me da mucha pena, no quiero mencionar el lugar, no, me da mucha pena y me da mucha pena también. He empezado a orar por lo menos 3 países en Sudamérica que están cautivos, ¿no es cierto? Están cautivos, pueblos que no tienen libertad. Y repito, la lectura es de carácter sociopolítico, es decir, pero uno sabe conforme a la palabra que el asunto es espiritual. Y escuche esto. Son entregados por quien es el que gobierna el universo, por quien ve y desciende para actuar. Y nosotros debemos ser cuidadosos de nuestra nación, empezando por nuestra ciudad, y ser siervos de Dios y luchar por nuestra ciudad y nuestra nación. Tenemos que aprender a clamar a Dios que no reine el pecado, que la corrupción no impere, que no se derrame sangre sobre nuestra tierra, porque la sangre derramada en nuestra tierra después clama. Así dice la Biblia. Nosotros no podemos ser indiferentes. Nosotros tenemos que ser como Abraham delante de Dios. Y hay un versículo en el relato de Génesis 18 que a mí me impresiona mucho, que es el último versículo del capítulo 18, que dice así: y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Qué me impacta acá? Dios esperó el clamor de Abraham. Y lo esperó hasta que, ¿no? Dios que ama, y quienes nos identificamos con Dios tenemos que amar también. Ahora vamos ya a nuestra parte final. No sé si me estoy extendiendo mucho, pastor. Quien realmente nos enseña a amar nuestra ciudad es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos enseña. Y de Él quiere el Señor, por su Espíritu, enseñarnos esta noche. Lucas capítulo 19. Le voy a leer un versículo o 2. Lucas 19, 41, 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla,
lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, o a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Voy a describirle un poco esto ya. El Señor Jesús llega a un lugar en el que puede ver Jerusalén, puede ver la ciudad, su ciudad. Ustedes saben que el Señor amó Jerusalén. Y Él entonces llega a ese lugar y miren lo que pasó. Antes le digo, seguramente que usted ha llegado a algunas ciudades que están puestas antes de llegar, ¿no? De tal manera que uno puede mirar toda la ciudad. Yo he estado en varias, seguramente ustedes también. Y lo que acontece en uno cuando llega y ve una ciudad es el impacto, ¿no es cierto? Yo he estado en Jerusalén y tú sientes el impacto. He estado también en mi Cajamarca. Tú sientes el impacto a ver la ciudad. Y es un impacto que te llena de admiración, ¿no? Oh, pero miren la reacción del Señor Jesús. Dice que él llega y la ve. No dijo un oh de admiración. El texto bíblico dice que Él soltó en llanto. Es decir, de su corazón saltó dolor. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no se quedó en una lectura física, material, sino una lectura espiritual, profundamente espiritual. De tal manera que el Señor, al ver la condición espiritual de esa ciudad, no aguanta y llora, prorrumpe en llanto. Es el corazón de nuestro Señor. Y ese es el corazón de quienes aman al Señor Jesús. A la pregunta, ¿amo al Señor Jesús? Desde el punto de vista de misiones y desde el punto de vista de nuestro tema hoy sería, ¿amo a mi ciudad? ¿Me quebranta mi ciudad? ¿Oro y derramo lágrimas por mi ciudad? ¿Tengo una lectura espiritual de mi ciudad? Esas son cosas para nosotros vitales. Porque el que ama a Dios se alinea con el corazón de Dios. Nuestro Señor lo hizo. En su profundo amor por su Jerusalén. Mira, hermano, frente a esto, solo nos queda decirle, Señor, pon eso en mi corazón. Eso usted sabe bien, no es humano, no es natural, tiene que venir del Espíritu. Pero los cristianos tenemos el Espíritu en nuestro corazón. El asunto es que reine el Espíritu y no reine la carne, que es lo que acontece en los cristianos. Los cristianos podemos ser espirituales o carnales. El cristiano espiritual se alinea con el corazón de su Señor. Y su Señor, nuestro Señor, ama las ciudades. Si tú te dispones al Espíritu de Dios, vas a vivir cosas muy lindas en relación a esto. Vas a tener la bendición de ser útil para pueblos y ciudades que tú tal vez has conocido, tal vez no conozcas, tal vez nunca conozcas. Y tendrás la bendición de un día en el cielo recibir gente que te va a decir, tus oraciones me alcanzaron, tu ofrenda misionera me alcanzó, tus lágrimas me trajeron a Cristo. Así que, querido hermano, el Señor Jesús, no solo esta vez, también dice la palabra que el Señor se lamentó mucho sobre Jerusalén, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces he querido juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos? Y no quisiste.
Eso es lo que a nosotros nos toca. Una oración incesante por nuestra Lima, nuestra ciudad. Amén. Yo les he dado la palabra. El Espíritu tiene que ponerlo en el corazón. Así que vamos a orar un ratito y decirle, Señor, esta es mi ciudad, aquí me has puesto. Tal vez agregues la ciudad de la cual procedes o la ciudad que quieres. Hay una ciudad que tú admiras. Bueno, hazme amar como tú, mi ciudad y las ciudades. Todos orando, por favor. ¿Cuánto amo a Dios? Es la pregunta, ¿no? ¿Cuánto amo Misiones? Sería la pregunta que se desglosa de la primera. ¿Y cuánto amo mi ciudad? Es la que se desglosa de la segunda pregunta. Dile, Señor, en este congreso en que tenemos el desafío sobre nuestra ciudad, quiero amarla, orar, clamar, suplicar por mi Lima, por los lugares donde vamos a abrir nuevas fronteras espirituales. Si es así, ponte de pie, oras y luego te sientas. Si estás tomando esta decisión, estás orando en tu corazón, que Dios te haga amar tu ciudad, te pone de pie, oras y luego te sientas. Es personal, cada uno con su Señor. Gracias, Señor. Obra Dios, llénanos de tu amor. Como tú amas, queremos amar. El interés y tus ojos por Lima, queremos también tenerlo, Señor. Llena en cada corazón, aquí en tu iglesia, así en tu siervo, tus siervos, tus hijos en general, seamos instrumentos como Abraham, que responden a tu llamado por las ciudades, contra el pecado, contra la condenación, contra el juicio. Y Padre, con mis hermanos de pie, te rogamos, salva Lima, Señor. Salva el Perú. No nos entregues, Señor, por nuestro pecado. No nos entregues. Salva, Señor. Y usa esta iglesia para tu gloria, para salvación. Salvación de Lima, salvación del Perú, salvación de tanta gente, en tantas ciudades, en tantos países. Padre Dios, tómanos como a Abraham. Levanta hombres y mujeres con el corazón de Abraham. Abraham, tu amigo. Que tú tengas amigos en esta ciudad. Que tú tengas un amigo, una amiga en mis hermanos, en mí, para tu gloria, para tu gloria, para tu solo honor. En Cristo oramos. Amén, Señor. Amén. Señor nos bendiga, querido pastor.